Bienvenidos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo hoy, por venir a este primer foro de activistas por un futuro del rural. Nosotros en Grupo Lence tenemos un valor que nos mueve, que es el valor de ser proactivos, de hacer que las cosas pasen, que viene de lo que mi padre me decía todo el tiempo, de Carmen, no te preocupes, ocúpate, ¿no? Y en ese sentido de ser proactivos, de hacer que las cosas pasen, nosotros como empresa, una empresa que depende al 100% del rural, porque somos una empresa que compra toda la leche en Galicia y transforma toda la leche en Galicia, pues tenemos ese conocimiento de la realidad, del día a día, ¿no? Y la idea de hacer este foro es que el resto del mundo también sea un poco más consciente de lo que significa el rural y de cuál es la realidad del rural del día a día. Hoy en día el rural se enfrenta pues, a un reto enorme, que es el reto del despoblamiento del rural y todas las consecuencias que eso puede traer. Y mucha gente pues, no es consciente de que hoy en día solamente el 16% de la población vive en el rural. Y vive en el 85% del terreno. Lo que quiere decir que ese 16% es el tanto por ciento de población que está creando o está protegiendo la soberanía alimentaria de nuestro país. Entonces tenemos que el 16% de la población está trabajando para proteger esa soberanía alimentaria, para poder alimentar en buena parte vamos a hacer las cuentas, 84% de la población que vive en el 16% de... Bueno, vosotros hacéis las cuentas. Son los nervios, no me salen las matemáticas. Pero el caso es que tenemos un porcentaje de población que supera el 80% viviendo en un 16% del terreno. Me habéis perdido todos, ¿no? Aquí los de la banca seguro que me habéis seguido. Pero bueno, lo que quiere decir esto es que por eso tenemos hoy en día pues la vivienda tan cara y tan pequeña, ¿no? Y eso no es el mayor problema que tenemos con el rural. Otro problema es que esta edad media de la gente que vive en el rural pues ya está en los 55 años y no tenemos relevo generacional. Entonces, es importante ser consciente de la importancia que es mantener nuestra soberanía alimentaria. Después de haber vivido la pandemia, después de haber vivido la guerra de Ucrania, yo creo que muchos nos hemos dado cuenta del peligro que es depender de otros países para productos como ha sido el caso de los microchips. Y claro, nosotros sin microchip podremos vivir, pero sin comida va a ser difícil que podamos vivir, ¿no? Y otra parte importante de este despoblamiento del rural es las consecuencias que tiene medioambientales, porque hay una clara relación entre las zonas de España que tienen un mayor despoblamiento y el mayor incidente de incendios y la virulencia de estos incendios, ¿no? Está claro que el cambio climático hace que haya más incendios, pero el hecho de que estemos sufriendo una crisis de despoblamiento rural hace que estos incendios sean más virulentos. Porque claro, ya no están esas personas que cuidaban de los montes y ya no está ese ganado ovino y bovino pues que comía en el monte y que de alguna manera pues quitaba todo ese combustible que hoy en día hace que estos incendios sean tan fuertes. Nosotros con este evento hoy queremos llamar la atención sobre lo que es la importancia que tiene el rural, sobre la amenaza que constituye para todos el despoblamiento del rural y también dar una imagen de lo que es el rural hoy, porque hablando a veces con consumidores finales, el otro día hablaba con un niño y le preguntaba toda curiosa, ¿de dónde viene la leche? Y me dice, de la nevera. Y yo, ya, bueno, pero de la nevera y antes de la nevera. Y el niño, no, de la nevera. Pues no, la leche no viene de la nevera, viene de la vaca, ¿no? Y a veces pues parece que nos hemos quedado en que la leche, los huevos y el resto de los alimentos viene del supermercado, ¿no? Si llamamos de la nevera, nos vamos al supermercado, pero mucha gente se olvida de que realmente viene del rural, ¿no? Y por eso, bueno, pues hemos hecho estas dos mesas, que vamos a empezar con una mesa donde tenemos a tres emprendedoras del rural de éxito, en tres sectores diferentes, porque también queremos mostrar que en el rural no tienes por qué trabajar solamente en lo que es el sector primario, puedes trabajar en otras actividades, ¿no? Con nosotros tenemos Laura Seoane,
en el medio, que es una ganadería de tercera generación de la ganadería Ugasma SL, que es una ganadería que estamos muy orgullosos, que trabaja con nosotros, muchas gracias, de Moi Morto, y que representa un gran ejemplo de lo que nosotros llamamos la actitud Río, la actitud, ¿no? Una empresa de segunda generación que tiene esa actitud de mejorar, de seguir creciendo y de seguir manteniendo y creando valor en el rural, ¿no? Es un tipo de ganadería de la que nosotros también ponemos en valor en nuestra campaña de Río, Actitud Río Puro Coraje. Y es una empresa moderna, profesionalizada y que está generando mucho valor para el entorno en el que está. Después tenemos con nosotros a Nuria Varela, que está a la derecha, que es fundadora y directora general de Pazo de Vilane, que bueno, es un buen ejemplo de que cómo también se puede venir de la ciudad al rural, ¿no? Nuria, si no entiendo, estabas viviendo en Madrid, ¿no? Si no recuerdo mal, sí. Y en el año 1996 pues, recuperó el pazo familiar y en la actualidad compite con sus huevos camperos en los lineales de los supermercados bueno, que son con grandes multinacionales, compite con grandes multinacionales, ¿no? Pero son mucho más que una empresa de éxito. También es una empresa que demuestra una manera de entender la vida, ¿no? Como dicen ellos, nosotros no fabricamos huevos, nosotros cuidamos gallinas, ¿no? Y Pazo de Vilane es una apuesta completa por el rural, por la sostenibilidad y por el bienestar animal. Y por último tenemos a Inés Rodríguez, que es un buen ejemplo de lo que hablaba antes, de actividades que no están ligadas principalmente con el sector primario. Inés es fundadora de la compañía Rear & Company. Este proyecto nace de su amor por el arte y todas sus modalidades, la artesanía, la pintura, el dibujo, el diseño o la arquitectura, que son disciplinas que practica y que la inspiran, ¿no? En su taller elabora tejidos artesanales y únicos y desde Allariz pues trabaja para el resto del mundo vendiendo sus complementos de moda y objetos textiles para el hogar. 3 emprendedoras del rural y hemos escogido empezar exactamente con 3 emprendedoras del rural de éxito porque esperamos que ellas puedan servir de inspiración para otras mujeres. Porque uno de los grandes retos que vivimos hoy en día en el rural es que 2 de cada 3 personas que dejan el rural son mujeres en edad fértil. Y claro, si no hay mujeres jóvenes, no hay niños, y si no hay niños, no hay futuro. Y las razones por las que las mujeres se van es porque pues sienten que tienen menos oportunidades y de hecho la tasa de paro femenino en el rural pues supera el 30%, es bastante mayor que la tasa de paro masculino. Y a pesar de que hay una ley de titularidad compartida del 2011, pues creo entender que en este momento en Galicia solamente hay unas 30 ganaderías que están en esta modalidad, ¿no? Y las mujeres en el rural, en las explotaciones, en las ganaderías, no solamente trabajan, bueno, sabemos todos que tienen, por lo que dicen los estudios, una mayor carga de trabajo en lo que es en la casa y cuidando tanto de los hijos como de los mayores, sino que además también trabajan de una manera profesional. Yo muchas veces cuando voy a la ganadería, a lo mejor cuando vamos a hacer una auditoría de bienestar animal, es ella la que viene con todos los papeles y básicamente es ella la que hace todas las gestiones, ¿no? Pero muchas veces este trabajo no está reconocido y a veces sencillamente se toma como una ayuda a la familia y ni siquiera está remunerado. No todo es así, pero claro, es algo sobre lo que hay que llamar la atención porque crea una gran desigualdad, ¿no? Sobre todo porque el rural gallego le debe mucho a la mujer. Le debe mucho a la mujer, como decía, como les llamaba Rosalía en su Cantar de la Migración, les llamaba las viudas de vivos, ¿no? Porque en Galicia, cuando los hombres tuvieron el coraje de emigrar, las mujeres tuvieron bueno, cuando los hombres tuvieron el valor de emigrar, las mujeres tuvieron el coraje de quedarse y quedarse para defender la ganadería, la familia, las tierras, lo poco que se tenía, ¿no? Y no se les ha dado el reconocimiento que nosotros creemos que merecen. Por eso, nuestra campaña de nuestra empresa Leche Río está centrada en darle valor a la mujer, reconocer ese trabajo e intentar inspirar a otras mujeres a que vuelvan al rural. Cuando en Galicia los hombres tuvieron el valor de emigrar, las mujeres tuvieron el coraje de quedarse.
Aquellas supermujeres que salieron adelante sin más ayuda que sus manos nos inspiran hoy, generación tras generación, una actitud ante la vida llena de coraje. Una actitud que nos lleva a empezar el día cuando aún es de noche, a sacar adelante nuestras casas, a nuestros hijos, nuestra tierra, el ternero que viene torcido o cualquier crisis que se nos ponga por delante. A llevar las cuentas, desvelarnos por todo y velar por los nuestros. La actitud con la que miramos al futuro de cara, evolucionando, aprendiendo, sin miedo, sin resignación y sin complejos, llegando cada día más lejos. Estas somos nosotras, las dueñas del campo, amas de la tierra, activistas de lo cotidiano. Y esta es nuestra actitud. Una actitud que fluye como un río, que llega mucho más lejos que nosotras para inspirar a millones de hombres y mujeres. Porque la actitud se lleva dentro. Solo tienes que tener el coraje de sacarla. Actitud Río. Puro coraje. Pues empezamos con estas tres maravillosas mujeres del rural y grandes empresarias del rural. Casi mejor, ¿no?, que nos dejen a oscuras. Y bueno, me gustaría empezar con una pregunta para las tres, ¿no? Todas las tendencias a nivel mundial indican que hay un claro movimiento de población hacia las ciudades, como comentábamos antes. Y muchas veces los padres han sido los propios que han pues animado a sus hijos a dejar el rural. Vosotros sois un ejemplo evidente de que el rural tiene futuro, de que el rural puede tener también nombre de futuro en femenino. Y un poco pues es la curiosidad de saber por qué habéis tomado esta decisión de apostar por el rural, de apostar por crear valor y riqueza en el rural. Nuria, si quieres empezar tú. ¿Se me oye? Sí. Bueno, en mi caso, el rural o bueno, la herencia que recibí de mis antepasados de una finca en la que había un pazo del siglo XVIII, para mí fue una oportunidad personal inmejorable para desarrollar sobre todo una parte de mi personalidad, que era la creatividad, y que estaba un poco entroncada también, o sea, se unía a un homenaje a mis raíces, ¿no? Entonces, yo realmente no me he visto nunca empleada por terceros. Siempre he necesitado generar actividad, riqueza, nuevos proyectos, y el medio rural mi padre decía que era como un cuadro en blanco en el que tienes que levantarte todas las mañanas y pintarlo, ¿no? Entonces, emprender en el rural es muy motivador porque estás desarrollando en aquel momento, en el año 96, cuando fuimos allí, era como ir contracorriente, o sea, realmente éramos muy activistas, porque cuando todo el mundo estaba huyendo de la ciudad, nosotros decidimos recuperar un pazo y devolverle su razón de ser, que era generar riqueza y generar entorno comunitario, ¿no? Con lo cual, ha sido una gran oportunidad personal y familiar para hacer un proyecto que, bueno, después del tiempo nos ha demostrado que estábamos en el buen camino y que genera muchísima riqueza en el entorno, ¿no? Nosotros ahora mismo, yo empecé prácticamente sola, con 50 gallinas, y ahora estamos dando empleo a 50 personas en un pueblo muy pequeñito, que es Antas de Ulla. Llevamos el nombre de Galicia por todo el territorio nacional, somos marca referencia en el sector de calidad y sostenibilidad y buen hacer. Entonces, el rural ha sido la gran oportunidad de desarrollarme como mujer, como persona, como profesional y de bueno, conseguir una manera de vivir pues muy gratificante, ¿no? O sea, que para ti es la oportunidad de crear riqueza también y también poner en valor el legado familiar, ¿no?, de este pazo, sí, ¿no? Sí. Sí, bueno, porque es muy motivador. O sea, yo soy una persona que necesito motivarme con valores más allá de la economía o el enriquecimiento personal, ¿no? Con lo cual
para mí el desarrollo personal está más allá de tu propio beneficio, ¿no? Sino que generar beneficio ajeno es realmente lo que me motiva como empresaria y como mujer. Estupendo. Y para ti, Laura, segunda generación de una... Tercera generación, ya, wow. Yo soy tercera generación, en este caso no emprendo, sino que mantengo e intento crear y mejorar lo que realmente me dejan, ¿vale? Sigo trabajando con mi padre mano a mano y que siga siendo así durante mucho tiempo. Creo que las ganaderías hoy en día, aunque se nos culpa un poco de lo que es el rural, lo mantenemos vivo, porque mi padre siempre dice que somos los jardineros del rural, porque donde hay ganadería no hay tantos incendios, mantenemos limpios nuestras fincas, nuestros prados, damos de comer a nuestros animales y creamos una cultura que hay en Galicia, ¿no? Galicia siempre se dice que es verde, y es verdad, Galicia es verde, pero no estoy en contra del forestal, pero si seguimos dejando crecer los eucaliptos, no vamos a tener... Antes de empezar hablábamos las dos, ¿no?, de lo bonito que es ver frondosas, ver castaños, ver esos colores que nos da el medio ambiente. Si no mantenemos todo eso, tampoco hacemos nada. Para mí el rural es una oportunidad de futuro. Nosotros somos 3 y yo soy la única que me quedo en el rural, ¿vale?, criadas de la misma manera. Para mí el rural es una gran oportunidad. No creo que perdamos nada, ni cultura, ni puedes coger un avión en cualquier sitio, puedes ir al cine, puedes ir al teatro, hay que organizarse, tienes que desplazarte, pero si vives en Madrid, en las afueras, también pasas 50 minutos en un atasco. Y yo cojo, y hoy vine hacia aquí con la carretera y no me molestó nadie. Entonces hago todo seguido. Para mí es una gran oportunidad. Y soy tercera generación y espero que haya una cuarta. Estupendo. Y para ti, Inés, ¿qué te ha llamado el quedarte en el rural? Porque tú ya estabas, ¿no? No, yo soy de las neoruralitas, de las que vuelven de la ciudad al rural. Yo cumplo todos los estereotipos de post-pandemia, ¿no? Primero, gracias, Carmen, por invitarme a participar en este foro y enhorabuena por organizarlo y por darnos voz. Y en mi caso, pues soy una persona que abandona la administración durante un tiempo, se va a vivir al rural porque convencida de que hay muchas oportunidades. Yo me dedico ahora mismo al diseño y a la artesanía textil y para mí el rural es una tendencia de futuro que ya empezó hace mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Que hay que trabajar mucho en él y hay que hacer muchas cosas y cambiar muchas cosas para actualizarlo. En mi caso yo veo una oportunidad dentro del mundo de la cultura, de la artesanía y de la innovación, ¿por qué no? Porque no se habla tampoco de innovación en el medio rural, de fusionar ese pasado con lo que puede ser nuestro futuro, ¿no? Creo que ahí es donde están todas las oportunidades, el modernizar nuestra imagen, el tener más recursos en nuestros pueblos, el poder tener el mismo acceso a todos los servicios digitales, no digitales, culturales, educación y calidad de vida que ya tenemos, porque tenemos mucha calidad de vida, pero nos faltan también muchas cosas, ¿no? Entonces creo que también tenemos que ser críticos y valorar, como tú decías antes, la actividad en el rural más allá de la alimentación, ¿no? O sea, la alimentación y la ganadería es fundamental porque es fundamental para nuestra vida, pero no solo de pan vive el hombre, ¿no? También tenemos que vivir de actividades culturales, de un turismo sostenible, de una innovación y, por supuesto, de un I+D que yo creo que está en el rural. Para esto, desde mi punto de vista, hay que crear un ecosistema. Hay que crear un ecosistema como el que habéis creado aquí ahora, ¿no? Y que los distintos sectores se interrelacionen. Que la cultura tenga que ver con el turismo, con la alimentación, y todo esto genera mucho trabajo, que traerá a mucha más gente a vivir al medio rural si esto es atractivo. Entonces, creo que, como decían mis compañeras, está lleno de oportunidades. En mi caso, trabajamos desde el sector textil, pero también desde la parte de consultoría para ayudar a otros emprendedores en Galicia y fuera de Galicia ahora mismo también a crear proyectos de innovación que unan estas cosas, ¿no? Que unan la tradición, el mundo rural, que la gente no se vaya, que la gente vea oportunidades, ayudarle a descubrirlas y trabajar en colaboración con muchas empresas y muchas entidades que muchas veces ni tienen que ver con la artesanía, ni tienen que ver con nuestro sector, pero que encontramos puntos de unión, ¿no? Puntos comunes para poder trabajar
y para poder llegar, como tú dices, desde Allariz a cualquier parte del mundo, porque nosotros trabajamos con gente en Canarias ahora mismo, pero también esperamos internacionalizar nuestro proyecto y que también podamos trabajar en otros lugares y crear, como decía Nuria, un ecosistema que además de ayudarnos a crecer a nosotros, ayude a crecer a otras zonas y a otras empresas, ¿no? Y que pueda haber muchas empresas en el rural. Muchas. Una parte muy importante es la parte, como acabas de comentar tú, Inés, de crear oportunidades y que el rural resulte atractivo, ¿no? Aquí, bueno, Laura, tú entiendo que, bueno, estando al frente de una ganadería, una de las cosas que a mí me asombra, y no sé si lo comentaba contigo antes, es que a veces se habla del mundo rural, del mundo de la ganadería, como salía el otro día un artículo en un Progreso, perdón, no era en el Progreso, perdón, en un periódico a nivel nacional, y la fotografía que ponía era de una persona ordeñando en un cubo, ¿no? Algo que ya no pasa desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero, sin embargo, hay esa idea, ¿no? ¿A ti te parece que hace falta educar sobre el rural? ¿Hace falta que la gente entienda que hoy en día, por ejemplo, una ganadería es una empresa tecnológica? ¿Que nos falta deshacernos de esos mitos? Yo creo que sí, y no solo desde los colegios, desde las administraciones. Yo creo que nos tienen que ver al rural, da igual qué actividad hagamos, que estamos creando valor y que estamos creando riqueza, y no que somos los extraños, los que no sabemos que hacer otra cosa, ¿no? Yo creo que cada vez menos queda el mito de que en el rural la gente es ignorante, que la gente, yo creo que todo lo contrario, ¿no? La gente que está hoy en el rural es gente preparada, gente formada, con grandes empresas que tengo a mis dos lados, y entonces es una forma de valor. Creo que el primer paso está en las administraciones, ¿no? Que las administraciones nos vean a nosotros como ayudantes de ellos mismos y no que nos pongan freno seguido, ¿no? Porque ella tendrá cada vez más exigencias, yo también, y los primeros que estamos interesados en tener bienestar animal somos los productores de los animales, igual que queremos una sostenibilidad ambiental para nosotros, porque con problemas de plagas y enfermedades tenemos problemas en nuestros cultivos. Somos nosotros. Y todo eso es lo que le hay que enseñar a la sociedad, que no le estamos haciendo daño al medio ambiente, sino que estamos contribuyendo con él. A lo mejor le hace más daño carreteras cuando sulfata las cunetas con glifosato y no yo cuando lo estoy utilizando para producir un alimento para que le salga más barato a la población. Entonces hay que saber un poco dónde estamos. Hay que crear cultura del rural y desde la base, desde los niños más pequeños, pero también en los padres, porque a veces son los padres los que dicen no te vayas. Yo soy de una familia que mi madre ya no era ganadera, ya era una excepción hace años, que era solo mi padre. Eso también puede ser que en mi forma de ser sea diferente, porque mi madre tenía otro puesto de trabajo y se iba todos los días a trabajar a otra cosa, pero vivíamos en el rural y vivimos en el rural. Nos desplazamos y hay que crear cultura en las casas, en las escuelas y en las administraciones. Y ver que somos productores de alimentos o de textiles o de lo que sea y que le ayudamos a la población, no que estamos en contra de ellos, ¿vale? Y hay que saber que la leche, el huevo, la harina o lo que sea no viene ni del paquete, ni del brick, ni de nada. Hay que enseñarles de dónde viene, ¿vale? Para que lo valoren. Tocaste un tema muy importante, que es el tema del bienestar animal, ¿no? Hoy hay un movimiento bastante fuerte de los animalistas, parece que en contra del rural en general. Yo sé, Nuria, que vosotros, como decís vosotros, nosotros no hacemos huevos, cuidamos gallinas, que es algo que tenéis en el ADN de la empresa. ¿Cómo enfrentas tú, o cómo ves tú esta parte de este movimiento que, bueno, de alguna manera parece que humaniza a los animales y se ve de una manera muy negativa todo lo que tenga que ver con... Sí, es que los seres humanos somos un poco radicales. O sea, nos vamos de un lado para otro. Lo interesante es encontrar el punto medio. En el año 96, cuando se fundó Pazo de Vilane, la palabra bienestar animal no existía, ¿no? Fue uno de los valores fundacionales, es decir, crear una empresa sobre todo regenerativa, es decir, responsable medioambientalmente, socialmente inclusiva, socialmente justa y económicamente inclusiva, porque en nuestro fuero interno lo que queríamos era una empresa que ahora llaman sostenible, ¿no? Realmente de hacer explotaciones con bienestar animal
a no comer alimentos procedentes de los animales hay un recorrido muy, muy grande, ¿no? Y sí que somos creyentes de que cuanto mejor cuidas a los animales y, mejor, o sea, y más condiciones medioambientales favorables les proporcionas y más les atiendes, mejor producto tienes, pero no somos partidarios de dejar de, obviamente es nuestro negocio, ¿no? Entonces, hay una parte fundamental y es comunicar bien, ¿no? Lo que pasa es que estamos en una sociedad con mucho ruido. Por todas partes hay ruido constantemente, siempre estamos recibiendo muchos inputs de información y al final vamos picando, ¿no? Con diferentes cosas. Entonces, desde las empresas tenemos el gran reto de contar la verdad. O sea, de ser transparentes, de ser honestas, que Pazzo Vilanes siempre lo ha sido, ha pretendido ser lo más transparente posible, contar la verdad y investigar, porque ella también lo decía, nosotros tenemos un departamento de I+D que lo regenta el área de producción, en el que el bienestar animal también es tener que las gallinas tengan una buena salud intestinal. O sea, bienestar animal no es solo hacerles camas o ponerles música, sino estamos hablando de unos niveles de investigación muchísimo más exhaustivos. Es decir, una buena alimentación, una buena salud intestinal, un buen entorno, que desarrollen toda su capacidad biológica. En el caso de las gallinas, por ejemplo, que parece absurdo, que pastoreen o que salgan fuera, todo lo que ellas ingieren durante el pastoreo ayuda a su función tractora en la molleja, porque la gallina no tiene estómago. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que ella tenga una mejor función de digestión, con lo cual absorbe mejor los aminoácidos y las vitaminas y todos los aportes que le estamos dando en la alimentación, y eso revierte siempre en el producto final. Entonces, yo soy fiel defensora del bienestar animal, pero dentro de una coherencia y un límite. Y obviamente dentro de lo que es la interrelación con todos los factores. O sea, de nada sirve cuidar gallinas si no cuidamos personas que cuidan las gallinas. O sea, nosotros ahora hemos extendido un poco nuestro claim, o nuestro eslogan, perdón. Nosotros cuidamos gallinas cuidando personas. Porque somos un todo. Es que no podemos... aquí está el medio ambiente, aquí están los animales, aquí estamos nosotros. No, perdón. Estamos todos juntos. Estamos todos juntos. Entonces, vamos a buscar un equilibrio razonable. Sí, sí, sí. Totalmente. El otro día me decía un ganadero que trabaja con nosotros. Dice, Carmen, a mí me parece muy bien que la gente se preocupe tanto por el bienestar animal, pero ¿qué pasa con el bienestar del ganadero? Y es verdad. También hay que preocuparse del bienestar del ganadero. Inés, tú representas una actividad completamente diferente que ya nos gustaría, ¿no?, que hubiera más actividades en el sector artesanal, artístico, en el rural. ¿Qué se puede hacer para atraer más de este tipo de profesiones y qué ofrece el rural? Bueno, en mi caso es una actividad también un poco como los agricultores, ¿no? Los artesanos somos un poco marginales y con una imagen, como decían ellas, ¿no?, como muy romántica, que parece que no nos preocupamos de la vida más que de lo que tenemos delante y cosas de estas. Y creo que esta parte, como decía Nuria, también hay que cambiarla en cuanto a la comunicación, ¿no? Creo que debemos comunicar de otra manera, tanto para los artesanos como para los artistas, como para el medio rural. Creo que a lo mejor, como decía ella, comunicarlo como un todo, ¿no?, como una actividad más ligada a la cultura, más ligada a nuestro patrimonio, más ligada a nuestro turismo, porque podemos ser un motor muy importante en el medio rural para un turismo sostenible que valore la agricultura, una buena alimentación y unas buenas actividades culturales que también se demandan mucho. Hay muchos sectores que pueden ser colaterales y sobre todo también comunicarlo, en mi caso, en la artesanía o como en la agricultura, como decían mis compañeras, con una imagen más moderna, ¿no? O sea, yo hago I+D. Yo tengo 3 materiales en la Materioteca de Galicia y un registro de industrial. Y la gente me pregunta, ¿pero eres artesana? No, entonces eres diseñadora o inventora. No, yo soy artesana.
lo hago con una visión artesanal y de una manera artesanal. ¿Qué problema hay? Entonces, a veces los estereotipos nos condicionan. Nos condicionan en la agricultura y nos condicionan en la artesanía. Nos condicionan a la hora de pedir una subvención de I+D. Nos condicionan a la hora de comunicar nuestra imagen. Nos condicionan a la hora de que la gente vea atractivo lo que tú haces, porque hay que ponerle otro nombre. No, es el nombre que hay. Yo lo hago y se puede hacer. Y si lo hago yo, lo puede hacer cualquiera. Una actividad artística y una actividad cultural creo que viene a complementar las otras dos actividades que están diciendo ellas, ¿no? Necesitamos gente que haga actividades para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, y que los jóvenes vean en el mundo rural más oportunidades, que las ganaderas también lo sean, pero que no sientan que se pierden nada por vivir en el medio rural, porque nadie se pierde nada. Yo me voy de viaje mañana y voy a exposiciones a Madrid y vengo y vivo feliz porque me voy a dar un paseo todos los días alrededor de mi casa que respiro y que, o sea, creo que al final todas estas oportunidades no se cuentan de esta manera, ¿no? Y no las contamos nosotros mismos. Tendemos a visualizar el medio rural de una manera demasiado romántica, demasiado anticuada, ¿no? Demasiado. Es cierto que vive mucha gente mayor en el medio rural, pero hay mucha gente muy interesante, con muchas cosas que contar. Y hay muchísimos emprendedores de I+D en el medio rural. No sé cuántos de vosotros los conocéis, pero somos un porcentaje altísimo. Gente que hace cosas increíbles en alimentación, o gente que deseca, abajo tenéis a gente que deseca frutas y que tienen premios de innovación. Yo también, dentro de la artesanía, tengo premios de innovación y, sin embargo, no se asocia al medio rural. Y eso es lo que, para mí, es importante que desde las administraciones y desde la gente que tiene más capacidad de llegar a más público se cuente de otra manera, porque si no de la otra no va a ser atractivo para los jóvenes. Y es importante que los jóvenes lo vean atractivo, porque no solo porque se queden a vivir en el medio rural, sino porque lleguen nuevas ideas, porque lleguen cosas que puedan interrelacionar con la gente que ya está y que todos podamos crear algo que sea no mejor que la ciudad, porque no es cuestión de que sea mejor que la ciudad, sino que sea algo bueno. Y como decía Nuria, algo bueno para todos y para todos los sectores. Entonces, creo que cambiar esa imagen e incorporar la cultura y los artistas y los diseñadores al medio rural lo va a enriquecer sin duda. Es importantísimo. Hoy en día la media de edad en el rural es de 56 años y bueno, mucha gente en la agricultura y en la ganadería está a 10 años de la edad de la jubilación, y si no atraemos gente joven, pues sí que es difícil tener un futuro en el rural. Bueno, un poquito para acabar, me gustaría que me dijerais cada una de vosotras cuál es el mito del rural con el que os gustaría acabar. Y si tuvierais que hacer una recomendación a unos amigos, ¿por qué le diríais vete a vivir al rural? Si quieres empezar tú, Nuria. Aquí me he perdido. Primero, ¿cuál es el mito que más te fastidia? No, por ejemplo, a mí lo del ordeño en el cubo es que no lo puedo soportar cuando lo veo. Es que me pone mal a ver eso, ¿no? A mí hoy me han dicho, un señor de Madrid me ha dicho, ¿puedes hablar? Y digo, no, es que me voy a Silleda a un foro. Y dice, claro, es que ahí en el rural tenéis que coger el coche para todo. Digo, ¿y tú dónde estás ahora? Y dice, en el coche. Y dice, pues yo no tengo atasco, ¿tú? Y dice, sí, yo voy a entrar en uno. Pues eso, el coche para todo. Qué chorrada, ¿no? O sea, es como... Es que en la ciudad, es que además él cogen el coche para ir a 10 metros hacia allí, ¿no? Y se meten en el atasco. Totalmente. Pues yo me cargaría ese mito. ¿Y la otra era? La otra es, si tú imagínate que el rural es un restaurante, ¿no? Y tienes que hacer una opinión en Google, ¿qué escribirías para atraer a la gente a venir al rural? Yo es que después de 25 años, yo he vivido 25 años en Madrid y 25 en Antas de Duero. O sea, que tú Tú sabes de lo que hables, ¿no? Las dos experiencias. Y la verdad, si ahora me dices que vuelvo a Madrid, me hago la harakiri, vamos, directamente. Es que yo creo que es una cuestión de volver de volver a listar los valores humanos, ¿no? Por así decirlo. Tiempo, aire, capacidad de lectura, no sé, o sea, menos distracciones, ruido, por ejemplo. Es que yo el ruido, olores, sí, que huelen las vacas y las partículas de gasoil en las ciudades.
O sea, yo llego a la ciudad y se me secan los ojos. Para mí es salud, es decir, es salud porque al final, que es lo que decía antes, somos animales también. Bienestar animal, bienestar humano, estamos todos en el mismo saco, somos mamíferos. Y estamos viviendo en unos entornos muy agresivos para nuestra fisionomía, ¿no? Entonces, para mí el rural es vida y salud, no tiene otra connotación, vamos. Estupendo. Muchas gracias, Laura. Yo creo que ya lo dijo todo. Porque antes hablábamos del tráfico, de la tranquilidad. Yo creo que la paz que da el rural es buenísima. Creo que es un ambiente excelente para criar niños. Yo creo que los valores que da el rural no los da una gran ciudad. Tú tienes un problema y le puedes dejar el niño al vecino y no pasó nada porque sabes que queda bien, pero tú en una ciudad no le puedes dejar el niño al vecino porque no sabes quién es, ¿vale? Somos una ficha en un tablero, en una gran ciudad, me imagino, porque a veces salen los periódicos que llevaba 6 meses muerto, 7 meses muerto, y tú en el rural, yo creo que si no salimos un día de casa ya nos están timbrando, porque somos así y somos seres humanos. Entonces, yo creo que la sociedad tiene otros valores en el rural que no tiene en la ciudad. No estoy diciendo que los de la ciudad sean raros, eso no lo estoy diciendo, que todos vamos a la ciudad porque tenemos que desplazarnos. Y motivos para quedarse, para quedarse o para venirse, la tranquilidad y la paz que da. ¿Vale? Lo que decía antes de poder salir por la noche después de trabajar, ir a darte un paseo, que no oyes nada, oyes pájaros, culebras, lagartijas, lo que quieras, pero es el ruido que hay, ¿vale? Una gallina, una vaca, o eso lo puedes oír, pero no oyes el tráfico, los pitidos, el otro que le grita, que no hay esas discusiones. Yo creo que los valores que nos da es mucho más importante. Y a nivel, un momento de oportunidades de trabajo, ¿no?, para la gente joven, porque yo entiendo que hoy en día es difícil atraer gente para trabajar en el rural. Es difícil. Es muy difícil. Yo en mi caso te lo tengo montado y es diferente, ellas lo tuvieron que montar, ¿vale? Yo ahí ya... Es difícil. O sea, esto que estamos hablando, que parece tan bonito, hay que hacer mucho, hay que epistolar mucho. Sí, hay que convencerles. Porque el problema es traer el modo de vida urbano al rural. Ahí hay un pequeño conflicto, ¿no? Y es, no, o sea, esto es otra cosa, ¿no? Y es difícil. Nosotros tenemos mucha gente de fuera, fuera de este país. Sí. Inés, ¿tú cómo? Yo en mi caso creo que el mito que destruiría quizás sería la imagen de que todo es feliz en el rural. Voy un poco a contracorriente de ellas, ¿no? Yo creo que tenemos una calidad de vida excepcional que no se conoce y que se conoce mal. Porque es verdad que hay dificultades y que hay muchas cosas, o sea, si las ponemos en la balanza, hay muchas cosas mejores que las cosas que tienes como más dificultad o que la gente percibe como más dificultad, ¿no? Que luego realmente no son, como decía Nuria, son las mismas dificultades que vives en una ciudad, pero en el rural es otra dificultad diferente, ni mejor ni peor, ¿no? Entonces hay mucha gente que sí que es verdad que viene al rural pensando que va a vivir del aire puro del campo y a lo mejor tienes que trabajar para conseguirlo, ¿no? Pero lo mismo que tienes que trabajar en una ciudad. Estoy de acuerdo con Laura del hecho de que hay muchas oportunidades, que hay una calidad de vida excepcional porque puedes tener más cercanía con las personas y con la naturaleza, cosa que en la ciudad no existe, por desgracia. Entonces, creo que esos valores serán los valores de la sociedad del futuro. No lo decimos nosotros, lo dice la Unión Europea, lo dicen un montón de países en una sociedad que ahora mismo vivimos en crisis, ¿no? Resolvimos mejor en el medio rural el tema de la pandemia, resolvemos mejor la posibilidad de que haya un problema con nuestros alimentos. Entonces, hay muchas fortalezas en el rural y yo creo que en la segunda parte lo vendería así. Además de oportunidades, hay fortalezas, o sea, el rural nos permite ser más fuertes y son más fuertes como personas y ser más fuertes como sociedad, porque si nos lo permite como personas, porque como dice Laura, tenemos contacto con nuestros vecinos, tenemos una relación más humana, nos arreglamos cuando al vecino el hijo se le va a la universidad o tú sales en la tele o en el periódico que vienen todos los vecinos a decírtelo, ¿no? Y creo que esa relación humana es un valor. Es un valor que a la sociedad le va a hacer falta. La parte de la naturaleza, ¿no? El estar en contacto con la naturaleza, nos falta ese contacto para entender lo que tú decías antes, que la leche viene de una vaca
Y esto nos falta porque no estamos en contacto con ella, no estamos lo suficiente en contacto con ella. Entonces creo que en el rural están todos esos valores que queremos para una sociedad de futuro, ¿no? Una sociedad más inclusiva, que respete más a las personas y que la educación para nuestros jóvenes tiene que estar más cerca del rural, para los de las ciudades y para los del campo, para todos. Pues construyendo sobre lo que tú dices, Inés, que me parece un buen resumen final, ¿no? El rural tiene fortalezas y tiene oportunidades, ¿no? Tiene fortalezas como son el poder crear comunidad, el no ser un simple número, ser parte de una sociedad que está, a la que le importas, y tiene grandes oportunidades, ¿no? Que el rural hoy no es una... Hoy son empresas modernas, son empresas que están a la altura de cualquier empresa en la ciudad y que tiene una gran oportunidad, que es que la población mundial está subiendo. El rural va a tener que ser capaz de producir entre un 60 y un 70% más de comida para poder alimentar más de 9.000 millones de personas que tendremos para el año 2050, y es una gran oportunidad. Aparte de tener la oportunidad para profesiones diferentes, gracias a la conectividad, de poder vivir en un entorno rural donde te puedes desarrollar y de alguna manera también mantener la cultura del entorno rural, que no le hemos tocado, pero que también es importante, la cultura y las tradiciones. En referencia a eso, creo que uno de nuestros mayores valores en el rural son nuestros mayores. Creo que nos olvidamos de nuestros mayores, que tienen muchísimo conocimiento en agricultura, muchísimo conocimiento en artesanía, muchísimo conocimiento en muchas cosas que nos va a hacer mucha falta para el futuro. Y como tú dices, la población en la zona rural es muy mayor, pero no la estamos integrando, no la estamos teniendo en cuenta en el futuro también de los jóvenes. Creo que eso también es una asignatura pendiente que hay que revisar, ¿no? El tema de nuestras tradiciones, que tiene que ver con nuestra cultura alimentaria también, nuestra dieta y nuestras comidas en nuestro caso en la artesanía es fundamental porque perdemos cultura si ellos no están. Sí. A veces cuando avanzamos parece que vamos para atrás, realmente, ¿no? Cuando hemos hecho esta campaña con Río y hemos trabajado con 5 ganaderas que trabajan con nosotros, me llamaba la atención una de ellas, bueno, 2 de ellas en realidad, son 3 generaciones viviendo en una casa, ¿no? Que tú ves hoy en día en la ciudad que, bueno, en realidad la mayoría de las mujeres que trabajan, de las familias que trabajan, el padre y la madre, se apoyan en los abuelos, es una realidad en España, ¿no? Pero tienen toda la complicación de conducir para aquí y para allá, ¿no? En el rural es bastante común aún ver familias que, bueno, puede ser a no todo el mundo le gusta, pero por otra parte tienes esto de que los niños tienen la oportunidad de vivir cerca de los abuelos y aprender de esas tradiciones y ese valor de ese conocimiento que tienen, ¿no? Muchísimas gracias.